Hoy vamos a hablar sobre la sucesión intestada. La sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el dominio por medio del cual se realiza la transmisión del patrimonio de una persona a título universal, o de unos bienes determinados a título singular, en favor de otras personas también determinadas que se denominan herederos o legatarios. La sucesión puede ser testada si la persona cuyo patrimonio se transmite dejó un testamento. Intestada cuando no existe testamento y las reglas que se siguen para la transmisión del patrimonio son las establecidas en la ley. Y mixta, cuando una parte del patrimonio sigue las reglas de la sucesión testada, y la otra parte sigue las reglas de la sucesión intestada. La sucesión intestada ocurre cuando el causante no dispuso de sus bienes mediante testamento. El causante revocó el testamento otorgado y falleció sin haber dispuesto de sus bienes nuevamente. El causante elaboró un testamento pero no lo hizo conforme a derecho y sus cláusulas son nulas. O cuando habiendo hecho testamento no han tenido efecto sus disposiciones, como en el caso de algunas asignaciones condicionales que no se cumplen. La sucesión intestada establece 5 órdenes sucesorales. En el primer orden, son llamados a suceder los descendientes de grado más próximo, es decir, los hijos. En el segundo orden, los ascendientes de grado más próximo, esto es, los padres. En el tercer orden sucesoral, son llamados los hermanos. En el cuarto orden, los sobrinos. Y en el quinto orden, el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. Todos los órdenes sucesorales son excluyentes entre sí. Esto significa que para que opere el segundo orden sucesoral es necesario que el primero esté vacante y así sucesivamente. De esta manera, para que hereden los padres no debe haber hijos. Para que hereden los hermanos no debe haber hijos, ni padres vivos. Para que reciban los sobrinos no debe haber hijos, ni padres, ni hermanos vivos. Y para que la herencia sea recibida por el ICBF no debe haber hijos, padres, hermanos o sobrinos del causante que la reclamen. En los órdenes se puede suceder por derecho personal o por derecho de representación. La representación es una ficción legal en que se supone que una persona tiene el lugar y por consiguiente el grado de parentesco y los derechos hereditarios que tendría su padre o madre si no quisiesen o no pudiesen suceder. Por ejemplo, si el causante no dejó hijos, no tiene padres vivos y lo heredan sus 3 hermanos, pero tiene un hermano que repudió la herencia. Sus sobrinos hijos de este hermano entrarían por representación de su padre en el tercer orden sucesoral. Quienes suceden por derecho personal lo hacen por cabezas, mientras que los que suceden por representación heredan por estirpes, es decir, que la parte que les corresponde se divide por partes iguales entre todos los que heredan por representación de un mismo padre o madre. En el tercer orden sucesoral también es importante tener en cuenta que la ley distingue entre hermanos carnales o hermanos de padre y madre, y hermanos medios. Los hermanos carnales reciben el doble de lo que recibe un hermano medio. Si los sobrinos representan a sus padres en este orden recibirán teniendo en cuenta esta diferencia. De otra parte, si los sobrinos reciben por derecho personal en el cuarto orden sucesoral ya no se tendrá en cuenta la distinción entre hermanos carnales y hermanos medios. ¿Cuáles son los derechos de la cónyuge sobreviviente en la sucesión intestada? En principio, el cónyuge sobreviviente está llamado a recibir únicamente lo que le corresponde por gananciales en la liquidación de la sociedad conyugal, que se realiza antes de la sucesión para establecer con claridad qué bienes eran del causante. Sin embargo, la ley le asigna una parte del patrimonio del causante al cónyuge sobreviviente que carece de lo necesario para su congrua subsistencia. A esta figura se le conoce como la porción conyugal. La porción conyugal se le asigna aún al cónyuge divorciado, siempre y cuando no haya sido condenado como cónyuge culpable en el divorcio. La carencia de lo necesario para su subsistencia debe existir al momento del fallecimiento del otro cónyuge, y no caduca por la adquisición de bienes posteriormente. El cónyuge sobreviviente que al tiempo de fallecer el otro cónyuge no tuvo derecho a porción conyugal, no lo adquirirá después por el hecho de caer en pobreza. Si el cónyuge sobreviviente tiene bienes pero no son de tanto valor como la porción conyugal, solo tendrá derecho al complemento. El cónyuge sobreviviente también puede renunciar a gananciales para obtener la porción conyugal. El cónyuge es heredero concurrente no forzoso. ¿Cuánto recibiría como cónyuge sobreviviente por porción conyugal? En el primer orden sucesoral recibirá como porción conyugal la legítima rigurosa de un hijo. En los demás órdenes sucesorales la porción conyugal equivale a la cuarta parte de los bienes del causante. La porción conyugal es una baja general de la herencia.